buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Siempre estamos a la vanguardia, innovando y trayendo temas de actualidad en salud. La educación es muy importante, eso lo sabemos, pero ¿cuánto nosotros lo grabamos y lo guardamos para poderlo aplicar? Es una buena pregunta, pero yo sé que cada día nosotros hacemos esta ardua labor de bendición sobrenatural, de sembrar esa semilla que tanto se necesita de educación en salud. Y los resultados, los frutos de esa cosecha se han dado al 100%. Y lo sé porque muchas personas en la calle, en los lugares donde estamos, siempre nos dicen, doctora, nosotros estamos aprendiendo. Y nos gusta porque sabemos dónde nosotros podemos ir. Tenemos una guía práctica. El objetivo no es que usted tenga un diagnóstico, no tenemos por qué saberlo todo, nadie lo sabe todo, pero sí es de decirles a ustedes que se puede lograr salud cuando nosotros tenemos también calidad de vida emocional y se refleja también en nuestra parte física. Eso es fundamental, va de la mano. Y la fe, sobre todo nuestra perseverancia, nuestro amor a Dios, nos hace siempre levantarnos cada día en victoria y en fe. El día de hoy hablaremos de un tema fundamental, muy importante. Varias personas en este momento sabemos que padecen de enfermedades en la columna. Muchas no saben cuáles, solamente presentan dolor. Pero solamente el hecho de que usted tenga dolor quiere decir que necesita ayuda médica. No podemos dejar pasar el tiempo porque no sabemos qué puede estar pasando con nuestra columna y por lo tanto podemos tener complicaciones posteriores que nos salgan muchísimo más caro y sobre todo nuestra salud no va a estar bien. Recuerde que nuestra columna es el eje de nuestro cuerpo y si nosotros estamos enfermos de la columna, valga la redundancia, por supuesto que vamos a estar mal. Y esto puede aparecer desde personas de muy temprana edad hasta personas de muy avanzada edad. Existen diferentes patologías o enfermedades que se relacionan con enfermedades que dan dolor en la columna. Más adelante ustedes conocerán un poco más acerca de lo que podría estar pasando con respecto a estas patologías o enfermedades. Hablaremos acerca de avances en tratamientos de la columna. El doctor Isaí Gutiérrez, un importante neurocirujano de nuestro país, que por cierto tiene una subespecialidad en cirugía de columna, nos va a hablar acerca de este tema. Interactúe con nosotros a través del 9230. Para nosotros es fundamental siempre recibir sus comentarios, sus consultas. Trataremos de contestar cada una de ellas al finalizar el programa. Y recuerde que también estamos cada día, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, siempre a través de la señal satelital de Televisión Educativa Nacional, Canal 10. El día de mañana estaremos compartiendo con ustedes otro novedoso tema que nos gustaría que usted ya esté preparado y, por supuesto, interactuando con nosotros, así como también recuerde que los martes estamos al cuidado de sus ojos con el doctor Erwin Ochoa, hablando de diferentes temas relacionados con la salud ocular, diagnóstico, tratamiento, patologías, enfermedades diferentes, desde las más sencillas o esenciales hasta algunas que son menos frecuentes, pero que sin duda alguna más de alguna persona, valga la redundancia, en nuestro país podría estarlo presentando. Sus mensajes que usted nos envía, nosotros siempre lo tomamos en cuenta. Lo colocamos en nuestra agenda y con tiempo de anticipación preparamos cada uno de los temas con mucho amor para usted. Y sobre todo, los médicos siempre nos han acompañado a lo largo de 10 años que tenemos de estar en Televisión Educativa Nacional, Canal 10, que cumplimos este año, nos están apoyando. Nunca nos dicen que no. Y cuando realmente nos dicen lo contrario es porque no pueden. Agradecemos también el espacio y el tiempo de cada uno de los médicos que asisten a su programa porque sabemos que no es fácil, ellos vienen de sus turnos, actividades diarias con pacientes, un horario muy pesado, pero siempre tienen algo que comentarles o que contar. La próxima semana estaremos hablando acerca de temas relacionados con la cardiología, con la salud auditiva. El próximo lunes nos acompañará el doctor Lucas Zelaya, él es audiólogo, foniatra y por supuesto otoneurólogo y va a hablar acerca de la salud auditiva, de los nuevos aparatos que existen para mejorar esta área que no es tan conocida en nuestro país. No hay muchos especialistas y en audiología y foniatría relacionado con la otoneurología. Creo que hay muy pocos especialistas. Así estaremos hablando también de temas gastrointestinales para que usted conozca un poco más la salud digestiva. Es muy importante y si es
relacionado con nuestros niños también lo es. Tenemos preparado también un tema relacionado con gastroenterología pediátrica que usted puede interactuar como siempre lo hace con nosotros. Tenemos pacientes que nos sugieren y también televidentes que nos dicen, doctora, necesitamos que vuelva a hablar de sexualidad, tanto en caballeros como en las mujeres. Vamos a retomar estos temas porque sabemos que son de vital importancia, no solamente por el área que ya se sabe que es el sexo, no. También sabemos que a raíz de problemas sexuales existen disfunciones o problemas orgánicos que nos pueden predisponer o tener otras complicaciones. Así que podría estar escondido en un tema de sexualidad una patología o enfermedad muy importante, así como también el cáncer, que nunca descansa, el cáncer de próstata. Lo vamos a hablar también relacionado con lo que es la salud urológica en los caballeros. Bueno, dicho toda esta información que usted tiene que tomar en cuenta, valorarlo y aceptar esta invitación de sintonizarnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, y sabemos que ya lo hace. Decirles que nos vamos a una breve pausa comercial, pero recuerde enviar la palabra salud a través del Continuamos con más de Avances en Salud y se encuentra con nosotros el doctor Isaí Gutiérrez, neurocirujano, con una subespecialidad en cirugía de columna. Hablarnos acerca de avances de cirugía de columna. Bienvenido, doctor. Gracias por estar nuevamente en Avances en Salud. No, gracias a usted, doctora, por la invitación. Siempre es un placer para mí compartir con su teleaudiencia, que cada vez es mayor. Yo siempre creo que uno tiene un compromiso de devolverle a la sociedad lo que la sociedad ha hecho por uno y pues contribuir con un poquito del conocimiento para que la gente tenga una orientación con sus problemas de salud. Yo creo que es un deber de nosotros. Por cierto, doctor, usted está haciendo una ardua labor y un gran trabajo en sus pacientes en neurocirugía, tanto en el Hospital de Escuela como en el Honduras Medical Center. He conocido varios pacientes que obviamente ellos van por otra situación, por el tema del peso, pero que me han dicho que han tenido resultados espectaculares al tener un servicio con usted, tanto en neurocirugía, en el área de cirugía de cerebro, como en el de columna. Los pacientes están muy satisfechos y los felicitamos por esta misión que está realizando con excelente trabajo. Gracias. Yo creo que es un compromiso. Yo, después de 7 años de ser neurocirujano, tomé la decisión de ir a hacer una subespecialidad en cirugía de columna porque siempre uno tiene las dudas y la formación dentro del país realmente le brinda a uno todo lo que puede hacer, y yo creo que el médico hondureño está bien formado. Pero siempre tenemos retos para mantenernos actualizados, seguirle ofreciendo a la gente mejores respuestas en sus tratamientos, y afortunadamente pues hemos tenido en la mayoría de los casos éxito con los pacientes, y seguimos estudiando, seguimos revisando y aprendiendo para que el paciente tenga lo mejor posible. Me gustaría que le hablara a todos los televidentes con respecto a en qué consiste esta subespecialidad de cirugía de columna, ya que muchos pacientes lo relacionan al neurocirujano únicamente con la cirugía de cerebro. El neurocirujano en todas partes del mundo hace cirugía de cerebro, hace cirugía de columna y hace cirugía de nervio periférico. O sea, el neurocirujano prácticamente opera en toda la economía, desde la cabeza, columna y nervio periférico, que prácticamente está en todos lados. Hacemos conjunto, lógicamente, con otras subespecialidades, abordajes a través de tórax, a través de abdomen. Y la cirugía de columna, pues es una subespecialidad dentro de la neurocirugía, en la que se hace cirugía más compleja, casos más complejos. Y como vamos a comentar más adelante, los avances, por ejemplo, en el hecho de hacer procedimientos de mínima invasión. Cada vez la cirugía se va enfocando más a hacer procedimientos con heridas muy pequeñas y que los procedimientos sean ambulatorios. Entonces, la especialidad de cirugía de columna yo la hice en México, en un entrenamiento que era fundamentalmente en pacientes con problemas degenerativos. Gente mayor, gente con problemas de raquiestenosis, hernias. Y este entrenamiento pues, me permitió pues, avanzar en el enfoque del paciente y ofrecerle una mejor respuesta. ¿Cuáles son las enfermedades que con mayor frecuencia se dan en la columna y cómo identificarlo? Porque muchos pacientes, se hablaba en el inicio del programa, presentan dolor, solamente refieren dolor y pasan años, doctor, aguantando realmente y manifestándolo, pero nunca acuden al médico. El mayor síntoma y el principal en la columna es el dolor.
Pero afortunadamente en la mayoría de los casos, podríamos decir que hasta en el 90% de los casos los dolores en la columna son benignos y estos pacientes usualmente pueden ser manejados por médico general, por un médico internista, por un neurólogo. Y estos casos usualmente son autolimitados, son pacientes que tienen dolor unas 3 o 4 semanas y son gente usualmente joven. Estamos hablando de gente entre 18 y 50 años de edad y estos pacientes se manejan pues, fácilmente. Ahora está creciendo otro grupo de pacientes en la sociedad que es el paciente mayor y estos pacientes sí tienen problemas que usualmente requieren cirugía y son pacientes que están después de los 50 años de edad. Como todas las sociedades en todas partes del mundo, la población mayor está creciendo. De hecho, por ejemplo, ahorita en Japón estamos hablando que hay 70.000 personas mayores de 100 años. Y esto es un fenómeno que se está dando en la sociedad que cada vez vamos a llegar con mayor cantidad de población en edades mayores. Entonces estos pacientes tienen problemas degenerativos y este es un grupo de pacientes especial complejo porque son pacientes que tienen mucha comorbilidad, son hipertensos, son diabéticos, tienen osteoporosis. Y este es otro grupo de pacientes que ya requieren un poco de tratamiento un poquito más complejo que usualmente cae en el campo del neurocirujano, de un ortopeda que tenga una subespecialidad en columna o de un neurocirujano con una especialidad en columna como es mi caso en particular. ¿Cuándo sospechar de que una patología que usualmente es benigna, el paciente asiste y se controla pero devuelve con el dolor, cuándo sospechar de que es algo maligno y que hay que remitirlo? Sí, esto es una cosa bien importante porque, como mencioné anteriormente, como el dolor es tan ubicuo, tan frecuente, la gente tiene que saber qué cosa le tiene que llamar la atención en función de que este paciente hay que estudiarlo. Incluso el médico general, nosotros insistimos en la formación de los médicos en pregrado, que aprendan a identificar cuáles son los signos de alarma. Y uno de ellos es que el dolor, por ejemplo, no ceda en la noche, que el paciente está con dolor. Usualmente cuando es un problema mecánico, el paciente se va a acostar y eso le alivia el dolor y se calma. Pero si el dolor persiste en la noche, el reposo no lo modifica y el dolor es persistente, este es un signo de que el paciente debe buscar ayuda lo más pronto posible y usualmente y sobre todo cuando el paciente tiene más de 50 años de edad. ¿Cuál es la cirugía de columna que con mayor frecuencia usted realiza? Lo que más operamos nosotros son hernias de disco. Las hernias de disco es un problema en el cual el disco se pierde altura, se aplasta, pudiéramos decir, para usar un término coloquial, y comprime uno de los nervios. Pero también estos problemas que la gente en nuestro argot popular lo llama la ciática, que es un dolor que se va atrás de la pierna, usualmente también en la mayoría de los casos no requieren cirugía. O sea, son un grupo también pequeño de pacientes que no mejoran con terapias conservadoras, pero a pesar de que es en la minoría, se vuelven un montón de pacientes que terminamos operando en el país. Hay cerca de 40 neurocirujanos que operamos estas hernias. ¿Qué tan frecuente es la artrosis de columna? La artrosis de columna es otro gran grupo de pacientes que, como mencioné anteriormente, es en pacientes después de la tercera edad y cada vez van siendo mayores. Este es un tema que sí, a mí siempre me ha gustado como darle un poquito más de énfasis porque es una patología que incluso los médicos generales no conocen. La raquiestenosis, que es una compresión del canal raquídeo que produce una claudicación neurogénica, le llamamos nosotros. El paciente anciano camina y le duele la espalda y a medida que va caminando siente las piernas pesadas y un dolor insoportable que a veces caminan 200 metros y tienen que hacer una estación. Estos pacientes tienen artrosis, tienen dolor axial y pueden tener estas manifestaciones neurológicas que en la mayoría de los casos requieren cirugía y lo interesante de esto es que los procedimientos ahora son heridas pequeñas y que el paciente le mejora la calidad de vida en una proporción importantísima. ¿El paciente con artrosis también puede presentar dolor? Sí, la artrosis y la osteoartritis degenerativa es un tipo de artritis que es el más frecuente en el mundo. Estamos hablando de que a los 80 años el 80% de las personas tienen osteoartritis degenerativa y en algunos casos es interesante que a veces no se correlaciona lo radiológico con las manifestaciones. O sea, hay pacientes que en la rayos X tienen unos cambios sumamente severos, pero el paciente no tiene mayor dolor. Y otros pacientes que no tienen cambios tan importantes tienen mucho dolor. Pero lo usual es que haya dolor, un dolor que nosotros le llamamos somático, que es un dolor en el hueso, un dolor axial. Y este dolor no se cura con cirugía. Este es un tipo de artritis que necesita rehabilitación, ejercicio. Está bien estudiado el hecho de que el ejercicio hace que se liberen reactantes antiinflamatorios
Eso son las mioquinas, se llaman una serie de sustancias que libera uno. Entonces estos pacientes uno los maneja conservadoramente, pero un grupo de pacientes de estos ocupa cirugía. Doctora, ahondemos un poco más con respecto a estas patologías o enfermedades más frecuentes de columna. Usted nos hablaba acerca de la hernia, que es la más frecuente que usted realiza, la cirugía de columna que con mayor frecuencia realiza. Cuéntele a todos los televidentes, aparte del dolor, cómo afecta. Algunos pacientes dicen, bueno, es que tengo un problema y es que me duele la pierna, a veces me imposibilita caminar, y el paciente dice, es que me dijeron que tenía el nervio ciático, me puso unas inyecciones, pero no... El paciente a veces no lo relaciona con la hernia, no tiene tampoco por qué saberlo, pero a veces hay un diagnóstico un poco... Sí, es interesante que la gente a veces se asombra cuando uno le dice, no, es que ese problema suyo es arriba, en la columna. Es el hecho de que la hernia oblitera, hay una serie de agujeros que se llaman agujeros de conjunción por donde los nervios, cada segmento de la médula tiene una salida de un par de nervios. Y nosotros, desde el punto de vista, me imagino que usted también lo recuerda, que en anatomía le enseñan a uno una distribución, que cada nervio tiene un número y uno sabe, de acuerdo a dónde está el dolor, qué segmento está afectado. En este caso son los segmentos lumbares y usualmente es L4, L5 y L5, S1, que son los dos segmentos donde ocurren el 80% de las hernias. Y al comprimirse este disco, al salirse de su continente, comprime oblitera el agujero y comprime el nervio. Y da un dolor, es un dolor exquisito, es un dolor, yo he visto pacientes, hombres llorando cuando este dolor es tan severo, señores ancianos, es una de las cosas que más me ha conmovido a mí, señoras ya de 65, 70 años llorando y diciendo, doctor, yo prefiero morirme que aguantar este dolor. Afortunadamente son pocos pacientes, pero estos pacientes a veces necesitan una cirugía. No todos los pacientes con hernia tienen un problema del nervio ciático. Hay hernias que son centrales, le llamamos nosotros, que el disco no protruye hacia la zona lateral, sino que en medio. Y entonces esta protrusión lo que produce es un dolor en la columna o la lumbalgia. Y a veces estos pacientes son un poquito más complejos de manejar porque no requieren cirugía, a veces no mejoran, se mandan a fisioterapia, pero hay algunas terapias, por ejemplo la infiltración epidural, que se hace, la cirugía de columna está tendiendo mucho a hacer infiltraciones porque hay pacientes que no son buenos candidatos a cirugía, y estos pacientes que tienen solo dolor lumbar por una hernia a veces son buenos candidatos a hacerse infiltrados. El dolor en un paciente con hernia puede ser, con respecto al nivel donde usted nos comentaba que se podría irradiar el dolor, unilateral o bilateral. Casi en el 95% de los casos es en una sola pierna, y hay cierta tendencia a ser más en la pierna derecha, pero siempre tal vez he visto unos 2 o 3 casos de pacientes que tengan en forma bilateral. Hay un signo que nosotros le llamamos la C cruzado, que hay dolor en la pierna, en una de las piernas, y uno levanta la pierna del otro lado y aparece el dolor en la pierna afectada. Pero usualmente la hernia se va a un solo lado. ¿Desde qué edad se ha encontrado una hernia en su experiencia clínica? Fíjese que el paciente más joven que yo he operado es un paciente de 17 años. 17 años. Y hay pacientes de 20, 25 años. Eso tiene mucho que ver con el nivel socioeconómico, con la actividad. Hay muchachos que muy jóvenes a veces no tienen una buena musculación todavía y empiezan a tener trabajos en los que implica levantar cargas muy pesadas, levantar sacos de cemento, de granos y todo esto. Y también hay hernias traumáticas. Nunca se me olvidó el caso de un muchacho bien joven, tal vez unos 21 años de edad, que se cayó de la parte de arriba de un camión, cayó sentado y empezó con un dolor de tipo ciático, y cuando le hicimos la resonancia tenía una hernia que él nunca había tenido dolor, ¿no? Entonces probablemente al caer sentado el impacto hizo una compresión ahí y hizo una hernia traumática, que son casos bastante aislados también. ¿Cómo se establece el diagnóstico, además de la clínica que usted ya nos comentó? Sí, afortunadamente en la actualidad, y eso es una de las cosas más interesantes que pudiéramos mencionar como un avance en la cirugía de columna, son los métodos diagnósticos. Ahora hay en el país resonadores magnéticos que permiten tener una visualización de la anatomía de la columna, pero casi es como ver un libro de anatomía. Entonces, casi siempre cuando el paciente ya tiene más de 4 o 6 semanas de dolor y uno considera que el paciente no va mejorando, ya es candidato a hacerle estudios. Siempre hace rayos X de columna 1, pero el diagnóstico definitivo de la hernia se hace a través de una resonancia magnética.
Si el paciente tiene un material metálico, por ejemplo, o tiene un marcapaso, o una condición que no permita usar el resonador magnético, porque es un magneto, es un imán, entonces a estos pacientes se les hace tomografía y se les inyecta un medio de contraste, una mielotomografía también ayuda a hacer el diagnóstico. Doctora, usted nos ha traído unos videos muy didácticos, muy bonitos, relacionados con lo que usted nos está hablando, los avances en la cirugía de columna. ¿De qué se trata esto? Este video es hablando de lo que es la microdisectomía. Allí se ve una imagen en la que está tratando de mostrar dónde está la compresión del nervio y ahí hay una muesca que uno hace en el hueso, que eso es la pequeña cantidad de hueso que uno quita para poder entrar al espacio entre los discos y sacar la hernia. Esto se opera, tal vez yo creo que hay un video más adelante que muestra un microscopio quirúrgico con el microscopio que se opera. Y esto nos permite hacer una pequeña herida de unos 2.5 o 3 centímetros y con este aparato que es el microscopio, ahí se está haciendo una correlación de cómo fueron avanzando con este tipo de aparatos. Esta técnica de la microcirugía no es algo nuevo, es algo que está desde los años 60, pero que la tecnología ha permitido, como todo en el mundo, ir avanzando de modo tal que ahora hay unos microscopios que tienen una magnificación, y esto es lo que es un aparato que tiene una pantalla en la que la gente puede ver, la enfermera y la gente que está en el quirófano puede ver lo que uno ve a través del microscopio. Y eso permite hacer una incisión pequeña, el sangrado es mínimo, el paciente sangrará unos 100 cc. Hay pacientes que uno los despacha a las 24, a lo sumo 36 horas después de quitarle el disco. Y esto es lo que uno ve a través del microscopio. Esta es la visión que uno tiene cuando está operando a través del microscopio. Esos son vasitos del cerebro que son microscópicos, pero que uno los puede incluso disecar con una tijera y eso es lo que permite la microcirugía, ¿no? Nosotros estamos en el Hospital La Escuela, y el Hospital La Escuela ya tiene en el posgrado de neurocirugía varios años de formar neurocirujanos que se han formado con el entrenamiento en microcirugía. Y hay otras especialidades también que usan microscopio, y a nivel privado lógicamente también hay este recurso para poder hacer estos procedimientos sumamente con una mínima invasión. Doctor, más adelante seguiremos viendo todos estos videos que usted nos ha traído relacionados con las patologías de columna, relacionados con cirugía de columna. ¿Cuáles son las indicaciones, doctor, ya que estábamos hablando acerca de las hernias de la columna? ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía para poderlas realizar y indicar a la paciente? Se habla de un timing. En la literatura nosotros les enseñamos a los neurocirujanos que el manejo inicial del paciente es conservador, o sea, siempre se maneja con antiinflamatorios, se usan neuromoduladores y se usa fisioterapia. Si el paciente recibe un ciclo de tratamiento de 6 a 8 semanas, pero uno habla con el paciente, a conciencia que haya hecho la fisioterapia, que esté con los medicamentos y no mejora, ese es un criterio de operarlo. Hay otros criterios que son muy escasos, que son de emergencia. Por ejemplo, el síndrome de la caudequina, le llamamos nosotros, que es una compresión, la hernia a veces es tan grande que comprime los nervios que van hacia la vejiga, y el paciente puede hacer un globo urinario, una retención urinaria que necesita colocarle una sonda uretral. Pierde la sensibilidad alrededor del escroto, del ano, y esta es una emergencia. Este paciente, si pudiera tener un día o dos de dolor, pero tiene estos signos neurológicos, debe ser operado, porque si no se opera inmediatamente puede perder el control de la vejiga y quedar de por vida con una sonda uretral para poder orinar. Entonces, cuando uno insiste mucho con los estudiantes de que cuando un paciente tiene esta síndrome de caudequina debe ser operado inmediatamente. Y también está el hecho de que el paciente tenga un dolor intratable. A veces hay pacientes que tienen tal vez pocas semanas, pero el dolor es muy intenso. Y a veces uno considera que la hernia es muy grande y que el dolor es muy intenso, y entonces estos pacientes los opera un poco antes. Con esta importante explicación nos vamos a una breve pausa comercial, pero recuerde, antes... Estamos hablando acerca de los avances en cirugía de columna. El doctor Isaí Gutiérrez es un excelente neurocirujano. Es una bendición poder contar con un profesional como el doctor Isaí en nuestro país.
un hombre muy preparado, aparte de eso, con mucha ética y un gran ser humano. Le agradecemos al doctor Isaí por estar compartiendo con nosotros estos avances que definitivamente a la población es una guía, le ayuda mucho a poder crecer en su conocimiento y sobre todo buscar atención médica. Doctor, estábamos hablando un poco con respecto a las hernias, pero sabemos que usted nos ha traído también información muy importante y quiero que nos hable acerca de los videos que nos ha traído. Nos hablaba acerca de una técnica que es la microcirugía que actualmente se realiza en nuestro país en formación. Los neurocirujanos lo realizan con excelentes resultados, pero también nos ha traído otros videos que hablan acerca de otros tratamientos relacionados y usted nos va a comentar cuáles son las patologías que se tratan. Hay una serie de procedimientos que son, como pudiéramos decir, previos a la cirugía. Son procedimientos de infiltraciones y hay procedimientos que son ya no son de mínima invasión, sino procedimientos un poquito más severos. Por ejemplo, en este caso, el video muestra un deslizamiento de una vértebra sobre la otra y esto se llama espondilolistesis. Son usualmente mujeres después de los 50 años de edad y se operan. Esto sí se hace una herida un poco más grande y uno quita más hueso que en lo que mencionamos anteriormente y podemos poner ahora unos implantes en vez del disco que está deteriorado. Uno mete una serie de implantes que son ahora, se usa un plástico que se llama PIC, que son estas cajitas. Estas cajas se meten uno saca el disco que está aplastado y mete estos dos implantes. Aquí en Honduras estamos usando uno que se llama tipo banana, que es uno solo, que uno lo mete por un lado y lo rellena de hueso, ahí vemos que tiene hueso, y eso permite fijar la vértebra y el dolor desaparece. Estos casos también no son tan frecuentes, pero tienen bastante buenos resultados con este tipo esto se llama una fijación transforaminal intersomática, y cuando decimos intersomática es que fijamos la vértebra, una vértebra con la otra con estos implantes. Esto está en el país, yo creo que ya tendremos unos 12 años de estar haciendo estos procedimientos y se realizan con buen suceso. ¿Cuál es el tiempo de duración de estos discos? Estos discos quedan de por vida con el paciente. Esos implantes son el plástico, como todos sabemos, puede durar generaciones para biodegradarse, así que el paciente los tiene. Antes se usaban de titanio, pero actualmente se usa este plástico que se llama, es un polímero que tiene más o menos el módulo de elasticidad del hueso. Por eso se usan para que no se impacten en el hueso y permiten hacer esta fusión que logra que el paciente se le quite el dolor. Por lo tanto, no existe posibilidad de reacción a cuerpo extraño. Casi nunca hay problemas con este tipo de problemas. En lo que se usaba, por ejemplo, antes el acero inoxidable producía una reacción en el cuerpo que se llama metalosis, que puede ser reacción como química. Y esto es lo que tienen estos implantes modernos, que no tienen ninguna reacción con el cuerpo. A mí me ha llamado mucho la atención que he operado pacientes que tienen 10 años de tenerlo y uno va a revisar ahí y los mira como que los acaba de poner. Es increíble. ¿Y el paciente, cuál es el tiempo de recuperación que tiene? Usualmente uno los despacha como en los 3 días a la casa y están unas 2 o 4 semanas en su casa y se vuelven al trabajo a las 6 semanas usualmente. Estos son otros procedimientos que hacemos que son infiltraciones, que son procedimientos que son, como diríamos, intermedios. No es tratamiento conservador, pero tampoco es una cirugía. Y en estas se infiltran usualmente una mezcla de lidocaína con esteroides en las articulaciones. Esas se llaman articulaciones facetarias. Siempre usamos un aparato de rayos X en vivo que nos permite ver la aguja, dónde la vamos a introducir en el espacio de la articulación. Hay gente que usa medio de contraste, es lo que se ve ahí que inyectan, pero yo en lo particular no lo uso. Solo usamos el aparato de rayos X para saber que estamos en la articulación y se inyecta este medicamento. Estos tratamientos son paliativos, no es un tratamiento curativo, pero hay pacientes que están 6 meses, de 4 a 6 meses sin dolor, y esto es una gran ganancia. Cuando es un paciente que uno no lo va a operar, lo infiltra 2 veces al año y esto mejora mucho la calidad de vida del paciente.
Y ahí estamos viendo de paso la anatomía, muy lindo video, porque ahí estamos viendo claramente por dónde van los nervios y... Esas son las articulaciones facetarias y vemos cómo cuando hay mucho movimiento eso genera dolor, por eso ponen ese color rosado ahí para ejemplificar que esa cápsula articular está irritada y que va a producir dolor. Este es un video, como mencionaba, que es básicamente anatómico. También se muestra el grado de movimiento que tiene cada segmento, que debe ser, tiene un rango normal, pero cuando el movimiento es excesivo, también causa dolor, ¿verdad? Cuando el paciente levanta peso, ¿qué ocurre en estas estructuras? Por ejemplo, si el paciente hace una hiperextensión, cuando hace hacia atrás, estas articulaciones pegan una con otra, y entonces eso causa mucho dolor. Y si, digamos, el paciente está con un peso muerto y hace una extensión hacia atrás con ese peso, puede lastimar o hacer un desgarro de estos ligamentos y producir un dolor severo. Es la típica historia del paciente que llega a uno y le dice, doctor, me quedé trabado, que no puedo ni enderezarme. Usualmente son por desgarros en el anillo fibroso o en estas articulaciones se produce una irritación, pero en la mayoría de los casos, afortunadamente, estos dolores duran 3 a 4 semanas. ¿El exceso de peso podría provocar una hernia? Sí, es un factor de riesgo, definitivamente. Nosotros siempre insistimos con los pacientes que el paciente debe bajar de peso porque los músculos, usualmente en una persona que tiene sobrepeso, yo siempre les digo que si uno agarrara a una persona con sobrepeso y le quitara toda la grasa, va a ver que aquellos músculos están delgaditos. Entonces hay una serie de músculos paravertebrales, multífidos que se llaman, que le dan soporte a la columna. Entonces, si estos músculos están débiles y el paciente tiene sobrepeso, yo siempre le explico al paciente que tiene más carga, pero no tiene quien le ayude. En el paciente que que está, como dicen los muchachos ahora, que está fit, que está en forma y tiene el six-pack famoso, que lo usan como algo estético, pero desde el punto de vista funcional es como tener un fajón lumbar, ¿verdad?, interno propio, que le da soporte a la columna, y estos pacientes que están en buena condición física, tienen la incidencia de dolor lumbar es mucho menor. Entonces, tener un peso adecuado protege para el dolor lumbar y, bueno, usted sabe que los pacientes los mandamos a bajar de peso, los mandamos a que vayan con el nutricionista para que logren perder peso y mejorar su condición de salud de su columna. Doctora, en el caso de los pacientes que usted les ha operado por una hernia en cualquier segmento de la columna, ¿cuáles son los ejercicios que usted le indica al paciente? Porque muchos he conocido y no hacen caso y realizan cualquier actividad física y dicen, no, es que me dijeron de que si tenía un buen peso, pero levantan pesas. Sí. Entonces, esto me puede ayudar. Sí, nosotros el manejo del paciente, estas patologías son bastante complejas, de modo tal que los pacientes se manejan multidisciplinariamente. Como mencioné anteriormente, hacemos uso del nutricionista y tenemos el gran apoyo, el gran soporte del rehabilitador, del médico especialista en medicina física y rehabilitación, que tiene una serie de estrategias para ayudarnos a quitarle el dolor al paciente, desde calor local, ultrasonido, masaje. Y afortunadamente ellos les enseñan, hasta parte de la higiene de columna, cómo levantarse de la cama, cómo levantar peso. Y ellos, entonces, cuando el paciente está con dolor, ellos les enseñan una serie de ejercicios que usualmente son ejercicios que no implican levantar peso. Se habla de ejercicios isométricos, que no impliquen demasiada tensión, que no haya impacto. Por ejemplo, nadar, por ejemplo, caminar dentro del agua, por ejemplo, caminar en superficies naturales, usar bicicleta estacionaria. Todos estos ejercicios permiten que la columna se fortalezca y que no haya impacto, pero usualmente yo lo mando al rehabilitador y el rehabilitador le hace un esquema y un plan para que pueda hacer ejercicios que le ayuden a mejorar su salud. Bueno, tenemos muchos mensajes que usted nos ha estado enviando a través del 9230. Al finalizar el programa, nosotros estaremos contestando cada uno de ellos junto al doctor Isaí Gutiérrez. Recuerde enviar la palabra salud a través del 9230 y usted...
Seguimos con más información para todos ustedes, interactuando siempre a través del 9230 y tenemos algunas preguntas que nuestros queridos y queridas televidentes nos han enviado para el doctor. Dice de la siguiente manera, es una paciente que dice que la operaron de una hernia y le pregunta al doctor que qué le recomienda porque dice que ha estado con mucho dolor posterior a la cirugía. Cuando el paciente después de operado no mejora y pasan meses y no mejora, se hace el diagnóstico de síndrome de columna fallida, le llamamos nosotros. Y estos pacientes deben ser reestudiados de nuevo, hacerle una resonancia. Usualmente, a veces una de las cosas más complejas en el paciente columna es identificar el generador de dolor. A veces uno no ha identificado bien. Por ejemplo, el 30% de los pacientes con dolor lumbar lo que tienen es una sacroileitis. Entonces hay que hacer un protocolo como de reinvestigar al paciente y ver por qué hay dolor. Si el dolor solo es lumbar, usualmente a veces incluso con infiltraciones o con fisioterapia el paciente sale del problema, pero hay un grupo de pacientes que a veces necesita ser reoperado otra vez o volverlo a operar. Otra de las consultas se trata de un televidente, bueno, no sabemos si es hombre o mujer, pero nos dice de que le han diagnosticado que tiene deshidratación en el disco en la zona L5-S1 y quiere saber que cuál es el tratamiento a seguir porque solo ha estado tomando analgésicos. Cuando dicen deshidratación, probablemente el disco está disminuido de altura, de tamaño. Cae en estos pacientes en un diagnóstico que se llama en la literatura anglosajona síndrome del disco negro, porque en la resonancia magnética, cuando el disco está hidratado, está con 80% agua, se ve como gris. Y entonces cuando el disco se ve oscuro, negro, entonces nosotros interpretamos que ese disco está desecado, que se ha deshidratado, y probablemente eso es lo que le mencionó el médico. Si el dolor no se le va a la pierna, estos pacientes usualmente mejoran solo con neuromoduladores. Ahora se usan algunos medicamentos que fueron descubiertos como antiepilépticos, como la pregabalina, como la gabapentina. Se usan antiinflamatorios, hay algunos antiinflamatorios ahora que protegen el estómago, que son 2-COX-2 selectivos. Y también insistimos lo de la fisioterapia. En Estados Unidos también se usa la quiropraxia. Nosotros a veces vemos que yo como no conozco mucho ese campo, no tengo la información para desacreditarlo y hay pacientes que han tenido buenos resultados, así que también se usan otras terapias alternativas para lograr quitarle el dolor al paciente. Le están preguntando con respecto al uso de las fajas. ¿Cuáles son las indicaciones, especialmente aquellos pacientes posoperados o algunos que no han sido operados, pero que se sienten mejor con el uso de la faja? Sí, las fajas las usamos en algunas situaciones muy específicas, como mencionó, a veces cuando el paciente está recién operado, principalmente cuando hacemos estas fusiones que son grandes, que se ponen tornillos ahí en la columna. Hay un tipo de patología que es una disfunción de la articulación sacroilíaca, que es la famosa sacroileitis. Hay un tipo de faja que causa una cierta compresión y le da confort a los pacientes, pero en general estas fajas deben usarse por periodos cortos, ¿verdad? Porque lo que nosotros queremos es que el paciente se mueva. Y ya hablamos de la función que tiene la contracción muscular al liberar incluso antiinflamatorios. Por eso es que el ejercicio quita el dolor. Entonces, si uno le pone una faja, limita el movimiento muscular y los músculos, lejos de fortalecerse, se atrofian y no es lo adecuado. Entonces, son situaciones muy específicas. Los collares y las fajas que usamos en el cuello o en la zona lumbar. Por ejemplo, si un paciente está recién operado y se va a trasladar en taxi o va a andar en un carro, entonces uno le dice póngaselo, pero son periodos cortos de tiempo. Aquellos pacientes que tienen mucho dolor y que manejan, que trabajan en carretera, que tienen que hacer varios trayectos y que refieren que eso les da mejoría, ¿es correcto? Sí, hay pacientes que lo usan incluso como medida de protección, usan una faja lumbar, la gente que levanta cosas pesadas. Hay pacientes que les da confort y no está de más, incluso cuando va a levantar cosas muy pesadas para la protección de la pared abdominal. Pero en general uno le dice que la use solo cuando esté trabajando y se la quite, que no anden permanentemente para que la musculatura también se pueda fortalecer. Bueno, nuestro patrocinador quiere darles a conocer algunos de los productos que ellos tienen a su disposición para algunos de los que estaba hablando el doctor Isaí Gutiérrez, que son el uso de las fajas, collarines y otros que los especialistas en esta área los recomiendan con bastante frecuencia. Bueno, vemos hasta colchones especiales y
Vemos. Ese tipo de faja que se ve ahí lo usamos mucho en los pacientes con fracturas por osteoporosis. Esos corsets se llaman corsets toracolumbares porque van hasta arriba. Usualmente las señoras ya mayores que tienen osteoporosis a veces tienen unas fracturas en la zona media de la columna torácica que les causa mucho dolor, y en este caso, estos corsets toracolumbares se los pone uno por 11 a 12 semanas. Y eso les alivia mucho el dolor, les quita mucho el dolor, el uso de estos corsets que se ve en pantalla. ¿Y el collarín, cuáles son las indicaciones? Lo usamos usualmente para los esguinces, el famoso síndrome de latigazo, que es cuando uno va en un vehículo, un carro le impacta atrás y uno hace un movimiento de latigazo en el cuello, produce un estiramiento de los tejidos blandos del cuello y un dolor que dura unos 8 días. Entonces se usa este collar. Es controvertido usarlo, pero en general se dice que puede usar el paciente unos 5 a 7 días el collar y eso le da confort y le quita el dolor. Nos tenemos que ir nuevamente y enseguida regresamos con más de Avances en Salud. Hemos llegado al final de Avances en Salud. Muchísimas gracias por haber estado pendientes de su programa. Le agradecemos al doctor Isaí Gutiérrez, un excelente neurocirujano a quien pueden contactar en el Honduras Medical Center, y él está también para servirles en el Hospital Escuela. Lo esperamos en una próxima ocasión y gracias por esta colaboración para la población hondureña. Y a ustedes, bueno, estamos comprometidos en poder darle la información con respecto al glucómetro, que ustedes han visto también alguna información relacionada con aparatos que Meiko tiene para todos ustedes, así como las fajas y otros productos de excelente calidad y médicos que están a la vanguardia de la salud hondureña. Vamos a rifar el glucómetro, instalaciones de Abriendo Brecha y Canal 10. Buenas noches y bendiciones.